Los antiguos egipcios creían en la dualidad. Lo que para los asiáticos era el yin y el yang, para los moradores del Nilo era el orden cósmico y el caos. El faraón ejercía de intermediario, de interlocutor entre humanos y dioses, para garantizar la armonía y el equilibrio entre el orden y el caos, por medio de los ritos y cultos que ofrecía las divinidades. También eran duales en cuanto al concepto de cielo o paraíso e infierno o inframundo. Ambos conceptos estaban vivos. Y también eran duales con respecto a la manera de entender el alma. El Ka era el alma de los antiguos egipcios, que se manifestaba desde el nacimiento y que vivía en el cuerpo eternamente, saliendo y volviendo al mismo cuando le apetecía, o mostrándose en la sombra que proyectaba el individuo. Al morir, este alma o Ka se dividía en dos partes, el Ba y el Ankh. Muchos creen que los egipcios momificaban a los muertos puesto que los cuerpos iban a renacer literalmente. Pero no es así. El cuerpo era necesario conservarlo porque era el lugar en el que residía el Ba, una de las manifestaciones del alma, la terrena, que moraba por los lugares en los que había vivido el difunto. El Ba había que dotarlo de alimento y ajuar, por lo que en la tumba se incluían muebles, objetos y ofrendas, y necesitaba de un tabernáculo en el que descansar, el cual era el cuerpo del difunto. Si el cuerpo desaparecía, moría el alma del difunto por segunda vez, la definitiva, por lo que si éste era destruido, por ejemplo, por saqueadores, inventaban formas mágicas que pudieran suplirlo. Se depositaban esculturas en la tumba que pudieran albergar al Ba si desaparecía el cadáver, o se inscribía el nombre del difunto, ya fuera en la tumba o en la capilla funeraria que solía construirse a la entrada del hipogeo. Esta se revitalizaba cada vez que era leído, por lo que el nombre era fundamental para los egipcios, y mientras éste fuera nombrado y recibiera ofrendas o ritos religiosos, el Ba sobrevivía, aunque careciera del cuerpo en el que habitar. El sol era vinculado por los egipcios a varias divinidades, Ptah, Ra, Amón, Atón, etc. El astro en su barca solar navegaba por el cielo dotando de vida al planeta en el transcurso de las 12 horas diurnas. Ya el ocaso penetraba en el inframundo, que era oscuro y tenebroso, y durante las 12 horas nocturnas lo surcaba sorteando 1000 peligros y a 1000 enemigos, para resurgir al alba en un nuevo día en el ciclo eterno de resurrección. El Ankh, el espíritu que representaba la segunda parte del Ka, el alma de los egipcios, debía viajar también en una barca, por lo que se han encontrado, por ejemplo, enterradas muchas junto a las pirámides, como la famosa del rey Keops. En la barca, el difunto acompañaba a Ra en el transcurso de las 12 horas nocturnas por el inframundo para alcanzar la otra vida en el más allá. El lugar al que viajaba el Ba a renacer es conocido como el campo de juncos. Era un mundo similar al terrenal, pero mucho más próspero. Eso sí, tenías que trabajar a no ser que dispusieras de euseptis, que eran figurillas de sirvientes que mágicamente cobraban vida al cruzar al más allá, y que trabajaban por ti. Las cosechas eran siempre mucho más abundantes que en la vida terrena. La vida en el campo de juncos era mucho más placentera. Se carecía de enfermedades y de penalidades. Para sortear los peligros a los que se enfrentaba el difunto en las 12 horas nocturnas, donde luchaba con serpientes y monstruos diversos, el cadáver contaba con hechizos y conjuros mágicos que eran plasmados en las paredes de la tumba o en papiros que se introducían en el sarcófago, el llamado libro de los muertos. Finalmente,
Tras sortear los peligros del inframundo, el difunto se enfrentaba a un juicio ante 42 deidades que lo interrogaban sobre los actos que había cometido en tierra y si había obrado justamente. Llegaba al tribunal de Osiris, donde su corazón era pesado ante Anubis en una balanza junto a una pluma. Si el corazón era puro, pesaba menos que la pluma, y Osiris acompañaba a Alba al campo de juncos para que éste viviera eternamente. Si era impuro y había pecado, el corazón era devorado por un monstruo mitad cocodrilo, mitad hipopótamo, y el difunto perecía para siempre. Al igual que los cristianos pueden alcanzar el cielo gracias al arrepentimiento, por muy graves que fueran sus pecados, los antiguos egipcios contaban también con hechizos y sortilegios mágicos, plasmados en los muros de las tumbas o en los libros de los muertos, gracias a los cuales el corazón podía engañar a los dioses y ganarse la aprobación de Osiris y por lo tanto el más allá. Los egipcios veían a los pájaros emigrar y con los cambios de estación regresar, y cuando volvían tenían siempre el sol a sus espaldas, lo que les hacía creer que el ave fénix resurgía de sus cenizas, viajaba al sol y retornaba en un ciclo de inmortalidad, y adoraban por ello a los ibis como deidades. Además, los veían meter el pico en las marismas para pescar, pareciendo que introducían la pluma en el cálamo, por lo que eran venerados como dioses de la sabiduría y la escritura. El ojo de Horus era un símbolo protector que se podía poner como adorno como pectoral. El halcón desde el cielo todo lo ve. No hay presa por pequeña que sea que escape a su control, por lo que como amuleto puede observar todas las fuerzas del mal y evitarlas. Los egipcios veían al escarabajo hacer rodar bolas de estiércol. En ellas depositaban sus huevos y de ellas nacían sus crías. También los veían enterrarse en el suelo y luego resurgir del mismo. Los egipcios consideraban que los escarabajos resucitaban y los adoraban como divinidad. Colocaban escarabeos en el corazón del difunto para que dotara a éste de protección y de vida eterna. Anubis era el dios que momificaba al difunto y lo acompañaba hasta el tribunal de Osiris. Era representado por un chacal. Estos animales eran carroñeros y desde tiempos ancestrales se comían los cadáveres, por lo que los egipcios creían que se dotaban del alma del difunto y la protegían. El buitre y la cobra eran animales que pululaban por el desierto. Tenían gran capacidad de resistencia para sobrevivir en esas condiciones tan extremas, por lo que se convirtieron en protectores de la realeza y son representados en la frente de los faraones. El dios Amón era llamado el oculto. Podía adquirir varias personalidades. Una de ellas era la de carnero, puesto que este animal enigmático residía en los riscos de los desiertos en soledad, ocultándose de todos, como Amón. La diosa Bastet era venerada por varias razones. La principal era porque los gatos cazaban serpientes, que era la especie que más mortandad provocaba en la población. A Set, el dios que mató a su hermano Osiris, historia de la que deriva la de Caín y Abel, le rendían culto por el miedo que le tenían, ya que era el dios de las enfermedades, de las desgracias y de los desastres naturales. Se movía bien en el caos. Las creencias mitológico-religiosas de los egipcios se basaban en el análisis empírico del orden natural, y éstas se proyectaban con el objetivo de obtener la inmortalidad.